¿Qué es lo que sientes, Ariel? Nada. No siento nada, es como si estuviese vacía. La inspectora Ariel Bloom vuelve para enfrentarse al caso más complicado de su carrera, en su momento personal más frágil. Ariel, soy el comisario Amaro Rodríguez. Ha aparecido otro cuerpo. Unos horribles asesinatos tienen en jaque a la ciudad de Burgos. Las víctimas, chicas jóvenes, cuyos cuerpos aparecen mutilados y dispuestos de la manera más grotesca imaginable, casi artística. La investigación la hará sumergirse en las profundidades de la historia de la ciudad, destapando una red de crímenes y sangre que se remonta a la época de la Inquisición, a la vez que ve cómo su mundo se desmorona. No puedo parar si sigue habiendo chicas desaparecidas. No puedo parar si hay un asesino en serie suelto. El misterio se funde con la mitología y lo sobrenatural en un trepidante relato donde nada es lo que parece. A Hereditatem, saga Ariel Bloom 2, novela ya a la venta. Era la noche del 21 de agosto de 1968. Cerca del cementerio de Signa, en Florencia, 8 disparos rompieron el silencio de las colinas, envueltas en la oscuridad, y consignaron a la historia de la crónica criminal italiana el que después de 55 años se considera el primer asesinato del monstruo de Florencia. A través de la niebla, el monstruo de Florencia. El monstruo de Florencia es el nombre con el que los medios de comunicación italianos se referían al maníaco de las parejas, autor de 8 asesinatos dobles entre 1968 y 1985 en la provincia de Florencia. Las víctimas de estos 8 crímenes fueron parejas jóvenes que se reunían en la campiña florentina. Además del tipo de víctima, los asesinatos tenían como denominador común el arma, una Beretta calibre 22 long rifle, cargada con munición Winchester, marcada con la letra H. Todas las parejas, a excepción de la última, fueron asesinadas en sus coches. Las víctimas siempre presentaban heridas de bala y en varios casos el asesino atacó salvajemente los cuerpos de las mujeres, arrancándoles el vello púbico. En 2 ocasiones llegó a mutilar el pecho izquierdo de las chicas asesinadas. Escenas espeluznantes y truculentas que aterrorizaron y atormentaron a Italia. Las localizaciones de los 8 dobles asesinatos llevaron a los investigadores a especular con que el asesino conocía bien la zona y, al menos en algunos casos, había acechado a las personas que luego mataría. El asunto provocó un cambio en los hábitos de la población cercana a Florencia. Las parejas evitaban alejarse del centro solas, y surgió un debate en aquella época tan conservadora sobre si permitir o no a los jóvenes disfrutar de su intimidad en los domicilios de sus familias. El primer asesinato, que más tarde se atribuyó al monstruo de Florencia, ocurrió varios años antes, en 1968, que los 7 siguientes, acaecidos entre 1974 y 1985. 2 amantes, Bárbara Locci y Antonio Lobianco, fueron, según sospechan las investigaciones, las primeras víctimas del monstruo. Eran esa pareja que el 21 de agosto de 1968, hacia medianoche, fue asesinada por no menos de 8 disparos. Se encontraban dentro de un coche, aislados en una calle cercana al cementerio de Signa, en la provincia de Florencia. Ambos estaban casados, ella con el sardo Stefano Mele. En el coche, junto a ellos, se encontraba el hijo de Locci, Natalino Mele, de solo 6 años. El niño se salvó y a las 2 de la madrugada llamó a la puerta de Francesco de Felice pidiendo ayuda.
El primer sospechoso fue el marido, Mele, aunque era totalmente incapaz de manejar un arma. Mele cambió muchas veces su versión y acusó a 2 conocidos suyos, sardos también, y amantes de su mujer, Salvatore y Francesco Vinci. Al final, el propio Mele confesó y fue condenado. Sin embargo, 15 años después, el caso se reabrió y se relacionó con los posteriores crímenes cometidos por el monstruo. Llegaremos ahí más adelante en la narración, pero entre este crimen y el siguiente pasan 6 años. 6 años de silencio hasta que una segunda pareja de víctimas aparece. Pasquale Gentilcore, de 19 años, y Stefania Pettini, de 18. Estos son asesinados el 14 de septiembre de 1974 en Saginale, una aldea de Mugello. A él le dispararon 3 veces, a ella 5, y mientras seguía viva, fue apuñalada decenas de veces. Le introdujeron sarmiento en la vagina y le extirparon el pecho izquierdo y el pubis. Los investigadores descubrieron que la chica había confiado a una amiga que había conocido a una persona extraña e inusual días antes. Después de 7 años, en 1981, se produjeron 2 asesinatos dobles. El primero, en Scandici, Giovanni Foggi, de 30 años, y su novia, Carmela Denuccio, de 21. Los mataron y mutilaron el vello púbico de ella. Se detuvo a un hombre, pero fue puesto en libertad porque se cometió otro doble asesinato mientras él estaba en prisión, el de Stefano Baldi, de 26 años, y Susanna Cambi, de 24. También esta vez la chica fue mutilada. Además, había confesado a su madre que la acosaban. Paolo Mainardi y Antonella Migliorini fueron la 4ª pareja asesinada en junio de 1982 en Bacaiano, una aldea de Montespertoli. En este caso, los primeros disparos no mataron al hombre, que consiguió poner en marcha el coche, pero después se produjo otra ráfaga de tiros que acabó con la vida de los 2 prometidos. Probablemente, debido a que aquel lugar no se encontraba demasiado aislado, el asesino no tuvo tiempo de mutilar a la chica. La 5ª pareja fueron 2 turistas alemanes asesinados en 1983, Horst Wilhelm Mayer y Jens Uwe. Ambos eran hombres, pero uno de ellos tenía el pelo largo, por lo que probablemente fue confundido con una mujer. En julio de 1984, el monstruo ataca de nuevo, arrebatándoles la vida a Claudio Stefanacci y a Pia Gilda Rontini mientras se encontraban en un coche cerca de Vicchio. El cuerpo de la chica fue apuñalado y le mutilaron el pubis y el pecho izquierdo. El último doble asesinato se comete en 1985, el de Jean-Michel Krabechvili y Nadine Muriot. A diferencia de las otras víctimas, estos se encontraban en una tienda de campaña en Scopeti, en el municipio de San Casciano Valdipesa. Pocos días después, un extraño paquete llega a la Fiscalía de Florencia. Este contenía un trozo del pecho de la mujer e iba dirigido a Silvia Della Monica, encargada de la investigación. Tras el asesinato en 1982 de Paolo Mainardi y Antonella Migliorini, llega a los Carabinieri una carta anónima. En esta misiva se les sugiere que desempolven las actas de un crimen de 14 años antes, un crimen resuelto, el de Antonio Lobianco y Barbara Locci,
aquel que comentábamos al principio. Resuelto porque el marido de Lochi, Stefano Mele, había confesado y había sido condenado a 14 años de cárcel. En ese momento se encontraba recluido en un convento de Verona, incapaz de caminar y en un estado mental gravemente debilitado. Los carabinieri investigan y descubren que el informador anónimo sabe muy bien de lo que habla. El arma de aquel crimen es la misma que utilizó el monstruo de Florencia. La misma arma que la noche del 21 de agosto de 1968 mató a Lo Bianco y a Lochi. Una calibre 22, probablemente una Beretta, nunca encontrada. La misma arma que se usó en todos los crímenes. «14 víctimas, 7 parejas atrapadas en lugares apartados, buscando un paréntesis de intimidad dentro de sus coches que acabaron por convertirse en sus tumbas. Chicos y chicas con una vida por delante, sueños, esperanzas, anhelos, truncados por las balas de un calibre 22, balas Winchester modelo H, recubiertas de cobre, con un pequeño defecto en el percutor, que dejó una marca característica en todos los casquillos encontrados en las escenas del crimen. Pero a excepción del arma, no había ningún punto de contacto entre el crimen de 1968 y los posteriores. Poco importa. La pista es interesante y los investigadores deciden seguirla hasta el final. O casi. Fue entonces cuando nació lo que se conoció como la pista sarda. Una teoría que se cerraría definitivamente en 1989, aunque sería desempolvada de nuevo a principios de los 2000, en un libro que causaría no pocos problemas a sus dos autores. Escarbando en el pasado, los carabinieri reconstruyen las primeras investigaciones tras el asesinato de 1968, que tuvo lugar en presencia del pequeño Natalino Mele, de 6 años, hijo de Stefano y Barbara Lochi, dormido en el asiento trasero del coche en el momento del asesinato y que resultó ileso. El padre del niño, inmediatamente sospechoso número 1, presionado por los investigadores, acusa a 2 de sus conocidos, 2 hermanos, ambos amantes de su mujer y parte de un pequeño pero feroz sindicato del crimen local, Salvatore y Francesco Vinci. Parece una historia madurada en un contexto muy cerrado, como lo era el de los emigrantes sardos en la Toscana. Una historia de traiciones, celos y venganzas. Aunque los 2 hermanos acusados fueron posteriormente exonerados por la retractación de su compatriota Stefano Mele, ambos vuelven a estar bajo la lupa de los investigadores, que ahora ya no se enfrentan a una historia de cuernos, sino a los crímenes en serie más estremecedores de la historia de Italia. Se indaga en el pasado de ambos y es entonces cuando de la vida de Salvatore, el mayor, surge un hecho muy inquietante. Es 1960. Estamos en Villa Chidrò, Cerdeña, donde los hermanos Vinci tienen un pasado terrible. Giovanni había violado a su hermana. Francesco, el menor, tenía fama de violento y de ser muy hábil con el cuchillo, mientras que Salvatore, el mediano, había violado a una adolescente, Barbarina, quien le daría un hijo, Antonio Vinci, y con la que se casaría. Los malos tratos de Salvatore provocarían las infidelidades de Barbarina, que fue hallada muerta el 14 de enero de 1961 en el escenario de un supuesto suicidio con una bombona de gas, del que todo el pueblo sospechó que habría sido provocado por Salvatore. La muerte de Barbarina fue la gota que colmó el vaso. Villa Chidrò se alzó contra ellos
por lo que decidieron emigrar a la Toscana, siguiendo a Giovanni, que les había precedido, y quien habría alquilado la habitación en casa de la familia Mele. Cuatro años más tarde, se le unió su hijo, que mientras tanto había permanecido con unas tías. Su historia y la de su hermano Francesco está marcada por la violencia. En el camino de la familia Vinci tropezarán también otras dos mujeres de cruel destino, Milva Malatesta y Milvia Mattei. La primera, amante de Francesco Vinci entre 1982 y 1983, apareció calcinada junto a su hijo de 3 años en el interior de un coche el 20 de agosto de 1993. La segunda, prostituta, compañera de piso de Marinella Tudori, amante de Fabio Vinci, hijo de Francesco, fallecido en 2002, fue estrangulada en el interior de su domicilio por manos que aún se desconocen. Tanto Salvatore como Francesco, y por poco tiempo también el jovencísimo Antonio, acabarán en la vorágine del caso del monstruo de Florencia. Los dos primeros se librarán porque, mientras están encarcelados, acusados de ser los autores de los crímenes, el monstruo ataca, exonerándolos de nuevo. Y como se ha dicho, el rastro sardo termina en 1989. Ya en el momento de la investigación del crimen de 1968, los investigadores consideraban poco probable que Stefano Mele hubiera podido hacerlo solo, y menos aún que éste poseyera un arma. Se creyó entonces que alguien podría habérsela proporcionado. Ese alguien, una vez cometido el crimen, en lugar de destruir el arma, la habría mantenido muy bien escondida hasta que volvió a disparar. Tras cerrar los investigadores la pista sarda, se abre el filón de la secta satánica y también entra en juego entonces el monstruo perfecto, Pietro Pacciani. Fue en 1991 cuando la policía, unida en la SAM, la Brigada Antimonstruos, acusó a Pietro Pacciani de ser el monstruo de Florencia. Años antes, en 1985, una carta anónima aconsejaba a los investigadores que investigaran a Pacciani, que ya estaba fichado por la brigada, pues reunía las características físicas del asesino. En 1991, Pacciani ya se encontraba en la cárcel por haber violado a sus 2 hijas. Tenía antecedentes. Había sido detenido en el 51 por el asesinato de un vendedor ambulante al que había sorprendido con su prometida. Después de dispararle y apuñalarlo 19 veces, la violó a ella. Pacciani había sido investigado entre 1989 y 1992 sin conseguir ninguna prueba definitiva. Tras realizar un registro exhaustivo en su casa y jardín, se halló una bala Winchester Serie H, completamente oxidada y que no había sido utilizada. Según el testimonio posterior del jefe de los Carabinieri, esta bala y otras pruebas habrían sido puestas por la propia policía. El 16 de junio de 1993, Pacciani era arrestado, acusado de ser el monstruo. Este gritó una y otra vez que era inocente. La investigación sobre Pacciani implicó también a algunos amigos de este, entre ellos Mario Vanni, Giancarlo Lotti, Fernando Pucci y Giovanni Faggi. Lotti era conocido en el pueblo de San Casciano como el tonto local. Mario Vanni, durante el juicio, afirmó que solo eran compañeros de merienda.
Esta frase, sin pretenderlo, se convirtió en un comentario que los medios de comunicación adoptaron y que eventualmente se incorporó al léxico italiano como compagni di merende, utilizado como sinónimo de cómplices en fechorías. O séase, amigos que simulan realizar acciones inocentes, cuando en realidad están involucrados en actividades delictivas. Otro testigo, Lorenzo Nessi, detalló que Pacciani salía a cazar con una pistola y lo situó a solo medio kilómetro del lugar del crimen en Scopetti. Además, Lotti, conocido como Katanga, proporcionó un testimonio falso al alegar que había colaborado con Pacciani en varios de los asesinatos cometidos por el monstruo. Los jueces acusaron a Pacciani de asesinato y lo condenaron a 14 cadenas perpetuas. Pacciani fue posteriormente absuelto en apelación en el año 94. El tribunal anuló la segunda sentencia y ordenó un nuevo juicio en 1996. Un juicio que nunca pudo comenzar. Pacciani moría en febrero de 1998. Fue hallado en extrañas circunstancias en el suelo de su casa, con los pantalones bajados y la camisa alrededor del cuello. La opinión inicial de la policía fue que había muerto de un paro cardíaco, pero tras los exámenes post-mortem se determinó que se había suicidado ingiriendo una gran cantidad de medicamentos, aunque, desde el primer momento, la misma policía sospechó que lo habían asesinado lentamente, suministrándole medicamentos erróneos para su diabetes y sus problemas cardíacos. De esos compañeros de merienda de Pacciani, Giovanni Faggi fue absuelto en las 3 instancias judiciales, mientras que Fernando Pucci acusó a los otros 2 sospechosos, afirmando que había sido testigo presencial de 2 de los 8 dobles asesinatos. Esto condujo a la hipótesis de que Pacciani, Vanni y Lotti fueron los ejecutores materiales de los 8 dobles asesinatos. Mario Vanni y Giancarlo Lotti fueron finalmente condenados por 4 de los 8 crímenes. Para aquel entonces el boca a oreja ya había hecho su trabajo y en las calles de Italia se escuchaban todo tipo de teorías. Se hablaba de un posible móvil tras los crímenes de naturaleza mágico-esotérica. Incluso se barajó la hipótesis de que un gastroenterólogo, Francesco Narducci, que apareció muerto sobre una barca en extrañas circunstancias poco después del último de los dobles asesinatos, también estuviera implicado. Pero esta línea de investigación no condujo a nada concreto. El arma de los crímenes fue el punto de partida a principios de la década del 2000 para la investigación periodística llevada a cabo por Mario Spezzi, reportero de La Nazione, ya fallecido, y Douglas Preston, un exitoso autor de thrillers estadounidense. Ambos comienzan a razonar sobre la trayectoria de esta pistola e inevitablemente vuelven a bucear en aquella pista sarda, archivada por los investigadores. El resultado de este trabajo en equipo se materializa en un libro descatalogado y muy difícil de encontrar hoy en día, Dulces Colinas de Sangre, publicado en Estados Unidos con el título de El monstruo de Florencia. La historia vinculada a este libro es en sí misma increíble. De hecho, Mario Spezzi fue detenido por orden de la Fiscalía de Perugia, acusado de complicidad externa en el misterioso asesinato del Dr. Francesco Narducci. En Italia, su detención pasó casi desapercibida, pero en otros países de Europa y América tuvo un amplio eco, lo que permitió que Spezzi saliera de la cárcel al cabo de 3 semanas. Según Douglas Preston, que conserva vívidos recuerdos del asunto, la persecución contra él y Mario Spezzi se derivó de los resultados de su investigación. Pero la pregunta es, ¿qué descubrieron? Los 2 investigadores aficionados habían vuelto a centrarse en la historia de la familia Vinci, con la hipótesis de que si, en 1968, Stefano Mele había dado los nombres de Salvatore y Francesco, no era tan absurdo suponer que ellos le habían suministrado la pistola.
Ampliando el espectro de sus investigaciones, se centraron también en el hijo de Salvatore, Antonio Vinci. Los dos autores descubren entonces un detalle inquietante, un suceso en el que está implicado un jovencísimo Antonio. Es abril de 1974. Salvatore Vinci acude a una comisaría de Rifredi para denunciar a su hijo, Antonio, de 14 años, que lleva un año escapándose de casa. Según la denuncia de su padre, el chico había entrado en la casa forzando la cerradura y había robado algo. Cuando los policías preguntaron a Salvatore qué había robado, el hombre dijo que no lo sabía. Menos de 4 meses después, en septiembre, la pistola del calibre 22 que según los dos autores había sido robada de la casa de Salvatore Vinci, mató a Pasquale Gentilcore y a Stefania Pettini, las primeras víctimas oficiales del monstruo de Florencia. Para intentar dar sentido al largo espacio de tiempo que separa el crimen del 74 del 6 de junio de 1981, que marcó ese inicio de la escalada de violencia que terminó 4 años después, los autores relatan que Antonio regresó a Villa Chidró en 1974 y permaneció allí hasta 1980, cuando volvió a la Toscana y se fue a vivir a casa de su tío, Francesco, que por cierto, el 7 de agosto de 1993 fue encontrado castrado y maniatado junto a otro sardo, un tal Angelo Bargiu, en el maletero de un coche incendiado. Según los autores de la investigación, el perfil de Antonio Vinci era lo más parecido posible al esbozado por los perfiladores del FBI que en 1989, a petición de la policía italiana, estudiaron el caso. Un asesino en serie solitario, maníaco, organizado, de inteligencia media o superior a la normal, con un gran trauma a sus espaldas. Aunque las coincidencias son muchas y muy sugerentes, el propio Douglas Preston se afana en señalar que no hay pruebas de que Antonio Vinci sea el monstruo de Florencia. Pero también cuenta que jamás olvidará cuando lo entrevistaron. Mario Spezzi le preguntó: ¿Es usted el monstruo de Florencia? La respuesta fue escalofriante: me gustan las mujeres vivas. La investigación sobre el monstruo de Florencia sigue abierta. Con el paso de los años, de hecho, se ha abierto un nuevo hilo y la pista conduce a Giampiero Vigilanti, un antiguo legionario nacido en Vicchio, el mismo pueblo de Pacciani. Este hombre conocía a los compañeros de merienda y ya había sido investigado a mediados de los 80 como propietario de varias armas. En los años 90, los carabinieri encontraron en su casa una colección de balas Winchester Serie H del mismo tipo utilizado en los crímenes del monstruo de Florencia. Vigilanti, un entusiasta de las armas, dijo que encontró esas balas en un campo de tiro y se las llevó a casa. Una casa en la que además se encontraron artículos de periódicos sobre los crímenes. Vigilanti falleció el 9 de enero de 2024 en el Hospital Santo Stefano de Prato, a los 93 años. A día de hoy, no hay nada seguro, más allá de que una Beretta calibre 22 fue el arma con la que fueron asesinadas 16 víctimas. Que por 4 asesinatos fueron condenados los compañeros de merienda, pero que de 3 de los dobles asesinatos nunca se encontró al autor. Todavía hay muchas hipótesis. ¿Tuvo el monstruo de Florencia 3 caras? La de Pacciani, la de Vanni, la de Lotti. ¿Habrían sido otros los instigadores de estos crímenes? El misterio del monstruo de Florencia sigue sin resolverse.
Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi e da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce. Credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità. E questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti, non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Che devo fare? Io ho detto tutta la verità. Abbiate pazienza, signor Presidente, io ho il cuore infranto, non so nemmeno andò. A través de la niebla, el monstruo de Florencia.